bienvenidos a Intencionales, bienvenidos a Intencionales Podcast. ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Intencionales Podcast. Mi nombre es Carol. Mi nombre es Jamie. Y yo soy Paola. Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que es Intencionales. Estamos muy pero muy emocionadas de poder estar nuevamente con ustedes. Yo soy Carol. Yo soy Paola. Yo soy Jamie. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. Siempre digo lo mismo, bro. Todos son bonitos. Todos son bonitos. Y es que hoy vamos a hablar acerca de el perdón. ¿Qué tienen que decir con respecto a este tema? Ay, duele. Perdón. Perdón. Sí, yo creo que, ay Dios, es un tema bien complicado dependiendo desde el punto en el que lo veas, porque yo puedo decir, así como ahorita te golpeé, ay, perdona, es como No. pasa, No. pasa desapercibido, pero cuando la ofensa es grande o causa un efecto trascendental en mi vida, el perdonarte esa ofensa se torna complicada. Yo creo que hay como niveles de perdón. Así como el que acabas de decir, yo te golpeo, pero no me golpees. Pero uno. Y nosotros te golpeamos. Y hay un nivel de perdón que yo creo que ya es más Profundo. ajá, que ya uno se mira así como, yo no le quiero pedir perdón, o yo no quiero perdonar lo que me hizo, porque ya toca Como el orgullo, ajá, tus emociones. las emociones. Entonces podríamos decir que hay dos caras del perdón. El perdonar y el pedir perdón. Ajá. ¿Cuál creen ustedes que sea más difícil? Ambas son complicadas porque el pedir perdón es aceptar que me equivoqué. Y ahí entra el orgullo. El orgullo. ¿Verdad? Yo tengo que aceptar que cometí un error y tengo que pedir perdón por eso. Y el perdonar es decirle a esa persona, está bien, te perdono, pero no desde la parte de, vaya, está bueno, te perdono, no pasa nada, sino desde el corazón y olvidarlo. Yo siempre he creído, hay personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Y sí, es literal la palabra, porque vas a perdonar y no se te va a olvidar la ofensa. El problema, la situación ahí sería, te perdono y avanzo. Dejo eso en donde está, en el pasado, en lo que me hirió, pero no me quedo estancada ahí, sino que avanzo. No lo voy a olvidar, pero ya no va a doler. Ya no va a ser esa llaga ahí que cuando te la presionan es como, uy. Entonces creo que desde los dos puntos es difícil. Es complicado. Yo apunté una frase y la frase dice, perdonar significa renunciar a nuestros sentimientos dolorosos. Y es lo que estabas diciendo, de que yo te perdono y avanzo y me olvido de todo lo que sentí en el tiempo que duró el proceso en perdonar. Okay. Yo creo que para llegar a la acción de perdonar o pedir perdón, antes hay un trasfondo, ¿verdad? Entonces, justamente como ustedes decían, un golpe, hablando así como de la simple. nada, algo simple, pueden ser palabras, pueden ser acciones que yo puedo tomar en contra de alguna de ustedes, digamos que yo ya te pegué de una manera agresiva y que ya sea consciente, ¿verdad? Todo eso va creando heridas tanto físicas como psicológicas y también en el corazón. Y esas heridas llegan a ser, una carga que al final nosotros no podemos soltar o no hemos soltado porque no hemos querido pedir perdón o no hemos querido perdonar. Y justamente como ustedes decían, esto del perdón es bastante complicado porque incluye sentimientos e incluye heridas que están muy profundas. Pero yo creo que tenemos un ejemplo muy claro. Y está en Jesús, ¿verdad? Está en Jesús y se nos dice que nosotros tenemos que compartir lo que tenemos. Dios es amor, nosotros somos amor. Dios es perdón, exacto, Dios es perdón, nosotros somos perdón. Entonces, ¿cómo podemos lograr
encajar estas dos áreas? ¿Cómo puedo yo, bueno, sí, yo ya acepté a Jesús en mi corazón, yo quiero ser alguien diferente, Jesús perdonó, ¿cómo puedo perdonar yo? ¿O cómo puedo pedir perdón? Yo recordaba, hay una de mis historias favoritas en la Biblia, que es la historia de José. Y pensaba en las ofensas de los de tu propio hogar. Porque a José, para los que no sepan, sus propios hermanos lo vendieron. Primero lo meten en una cisterna, lo dejan ahí, luego uno de ellos planifica matarlo. Y al final el otro aboga por él y dice, no lo matemos, mejor vendámoslo y saquemos beneficio de él. Entonces cuando pasa esto, José llega a estar en el poder y le toca estar frente a sus hermanos y sus hermanos ya ni siquiera lo reconocían. Pero en la Biblia menciona que cuando él ve a todos sus hermanos, él no soporta tenerlos enfrente, así que se va a su cuarto y llora, la Biblia dice, amargamente. Yo pienso en ese llanto amargo, digámoslo así, de cierta manera. José realmente estaba dolido de ver a sus agresores, 10 de sus hermanos, eran 10 de sus hermanos enfrente de él que lo habían agredido, y él lloraba y él no soportaba el tenerlos enfrente, pero él sabía que para sanar tenía que perdonar, y por eso fue que entra a su habitación y se queda así como, yo tengo que sacar esto, llora amargamente, se limpia y luego sale y les dice, yo soy su hermano al que ustedes vendieron, pero no pasa nada, yo los perdono. Y dice que esa parte también me gusta cuando dice que ellos se inclinan ante él, lo abrazan, y yo me imagino ese abrazo de perdón. Ahí es las dos partes que tú decías, los de ver a su hermano y decir, te ofendimos. Ellos dice que le dicen a él, discúlpanos por lo que hicimos. Y él, no pasa nada, yo ya los perdoné. Ay, yo leo eso y yo lloraba literal cuando leía eso, porque yo decía, qué fuerza la que tienes que tener en tu interior para decir esas palabras, te perdono esa ofensa que me hiciste. Y es que el perdón no viene así de la nada, o sea, no es como natural, ahí es el perdón, es una decisión que yo tengo que tomar, decir, bueno, yo lo voy a perdonar. Uh-huh. Y creo que ahí es donde se vuelve más difícil, porque estás entre lo perdono o no lo perdono. Claro, y esa duda no solo está entre lo perdono y no lo perdono, sino lo perdono o me vengo. Porque la opción más viable es le voy a hacer sentir lo que me hizo sentir a mí. Pero al final lo malo de la falta de perdón y el de querer vengarse es que lo único que afecta es a mí. Sí. Es como yo no sé si Marcos Barrientos lo mencionó una vez en una de sus prédicas, que decía que la falta de perdón era como una semillita que tú plantabas y no te dabas cuenta que ahí estaba metida, pero no perdonabas, entonces iba creciendo y creciendo y creciendo hasta que te vuelves una persona amargada, porque englobalizas que todas las personas te van a volver a hacer la ofensa que te hirió tanto. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si alguien me traicionó y esa fue su ofensa, yo no la puedo perdonar, yo siento que todos me van a traicionar. Y a veces dicen que hay personas que pagan los platos rotos. ¿Por qué? Porque estamos tan heridos, uh-huh, tan amargados, tan con falta de perdón, uh-huh, que el resto de las personas que están a nuestro alrededor, que se acercan con una buena intención, terminan siendo víctimas de mi falta de perdón. Y yo creo que definitivamente, regresando a la historia que estabas contando, José era un hombre que estaba con Dios. O sea, que en ese momento, pues, Dios fue el que lo llevó hasta el lugar donde estaba. Entonces fue como me diste, yo doy. Exacto. Como un intercambio, como un traspaso, digámoslo así. Entonces, eso es lo bonito del perdón. El hecho de que nosotros podamos entender que Dios nos perdonó primero. Que Dios nos perdonó, justamente como tú decías, una de mis historias favoritas es la de la mujer que es encontrada en adulterio. Cuando ella es encontrada en adulterio, la llevan delante de Jesús, porque la ley en ese momento era que ella muriera apedreada. Entonces la llevan delante de Jesús como, bueno, esta mujer fue hallada así y así, ¿qué vamos a hacer, va? Y Jesús simplemente le dice, ni yo te condeno. Entonces yo creo que podemos tomar ese ejemplo claro de Jesús, el hecho de que Él nos haya perdonado. Sabemos que es complicado, sabemos que es un área muy complicada, y si estás luchando con pedir perdón o perdonar, créeme que es lo mejor que vas a sentir
A veces el no pedir perdón o el no perdonar se siente como una opresión, se siente como algo que te ataca, algo que está ahí, que no puedes seguir con eso. Entonces, pedirle mucho a Dios que te ayude a dejar el orgullo por un lado. Yo creo que en ambas partes influye mucho el orgullo. Uh-huh. El morir a ti mismo y el decirle, Jesús, toma el control de esta situación y ayúdame a perdonar o a pedir perdón. Y aunque a veces las disculpas no sean aceptadas, uh-huh, yo creo que lo mejor es decir, bueno, Jesús yo me ayudó. Exacto, yo sané. Creo que esa es la palabra clave. El pedir perdón o el perdonar te ayuda a sanar. Uh-huh. Y lo que decías, el perdón es una obediencia a Dios. Uh-huh. Porque así como Él nos perdonó, nosotros podemos perdonar a los que nos ofenden, y la misma palabra lo dice. Uh-huh. Y yo creo que es importante también decirle a Dios, me siento así por lo que esta persona me hizo, o dame valor para hacerlo. Yo hería a tal persona y como decís, dame valor para acercarme a esa persona y decirle perdóname. Y no es fácil, pero creo que con Dios todo se torna más fácil. Y vas a ver su respaldo, vas a ver el respaldo de Dios, porque el pedir perdón y perdonar, ya sé que repetí mucho esto, pero lo quiero recalcar bastante, es su voluntad. Es la voluntad de Dios. Dios nunca va a querer que estés peleando con tu hermano, con tu hermana, con tus semejantes. Él no quiere eso. Él quiere que nos amemos los unos a los otros. E incluso si es en tu familia, esto te va a ayudar mucho a sanar, y es su voluntad. Si estabas esperando que alguien te dijera o que una señal de Dios, esta es. Esta es, de verdad. Te queremos animar bastante a que puedas sanar tu corazón y que puedas liberarte de esa carga y te vas a sentir libre. Sí, una última cosa que quiero agregar es que al final lo que tú decías, pedir perdón no es fácil, dar el paso no es fácil, pero si estás sentado esperando que te pidan perdón a ti, tal vez pueda que no pase y tú sigas estando en esa posición. A veces yo aprendí una cosa, y es que no solo voy a pedir perdón por mis ofensas, sino por lo que me hizo sentir esa persona con lo que accionó hacia mí. Por ejemplo, tú hiciste algo hacia mí, tú no caíste en cuenta la ofensa y no me vas a pedir perdón, pero yo estoy teniendo odio, rencor y amargura al verte, uh-huh, al tenerte cerca, y eso me ocasiona conflicto. Entonces yo voy y te pido perdón por ese sentimiento que empecé a tener a raíz de eso, y te digo, perdóname porque estoy sintiendo esto hacia ti. En una ocasión una persona se acercó a mí diciéndome eso, y a mí me confrontó porque yo no había caído en cuenta. Yo dije, pero ¿yo qué le hice? ¿Va? Y a veces nosotros actuamos, vamos y venimos, y somos personas imperfectas, y tal vez una actitud, una mirada, un no saludo, un qué sé yo, puede llegar a ser una ofensa para alguien que ya está herido. Y eso le termina de herir. Entonces dice, no, si todo el mundo es igual. Entonces podemos ser ocasión de caer para alguien más. Y también tenemos que pedir eso en nuestra oración, decirle al Espíritu Santo que nos revele de qué manera o a quién debemos de pedirle perdón, sí, para que podamos actuar siempre conforme el corazón de Jesús. Y en la última parte, que cuando Jesús ya está en la cruz, qué bonito eso, que Jesús esté en la cruz y diga, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, muchos de ellos dijeron, no, crucifíquenlo, y que preferimos al ladrón que a Jesús. Uh-huh. Y Jesús, lleno de sangre, lastimado, herido, ofendido, escupido, de todo, Él dijo, perdónalos. Aún allí intercedió por todos nosotros, porque al final yo clavé a Jesús en la cruz, sí, y lo clavo a diario, con mis acciones, con mis actitudes. Entonces, la primera persona a la que yo le tengo que pedir perdón es a Dios, porque cuando yo lo haga, va a sanar. Va a sanar, porque si yo le pido perdón a Dios, entonces Él va a sanar y me va a dar la valentía para poder pedirle perdón a otras personas también, ¿verdad? Sí. Yo creo que una parte importante, que yo creo que es importante, es que la falta de perdón también le damos lugar al enemigo.
porque como bien lo decían, empezamos a tener emociones negativas y creo que no es bueno para nosotros. Como bien lo decían, la falta de perdón trae consecuencias, se puede ver reflejado en tu actitud, en la forma en la que pensás, en tu salud también. Y creo que es importante. Yo recuerdo, conozco a unas personas muy cercanas, tal vez vos te acordás, tuvieron un problema así muy fuerte, no vamos a decir nombres porque no. Privacidad. Muy fuerte, y una de estas dos personas ya estaba a punto estaba muy grave de salud, y la llevaron al doctor y todo, y el doctor dijo que no era algo físicamente que ella estaba padeciendo, sino que ella tenía algo que estaba haciendo a que su cuerpo reaccionara mal, y era la falta de perdón. Entonces creo que es importante también ponerlo en las manos de Dios, porque para no llegar a extremos tan drásticos, y todo por la falta de perdón. Exacto. Que es complicado, sí, pero incluso Dios nos manda a perdonar más de 7 veces. Que Pedrito salió ahí por la tangente diciendo, ¿puedo perdonar solo 7? Y le dijo, no, 70 veces 7. Y es un chorro, no. Sí que te faltan muchas. Sí, no te canses de perdonar. Creo que ese sería el dato. No te canses de perdonar. Hazlo con todo tu corazón por sanidad interior. Piensa en tu salud mental, en tu salud emocional y en lo bien que vas a poder andar tú por la vida con tu corazón limpio, sano y con el perdón. Y en paz, esa es la palabra clave que te da el perdón. Paz. Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho este episodio. A nosotros en lo personal nos gustó bastante. Nos confrontó también. Sí, también nos confrontó bastante, y esperamos poder seguir compartiendo más de esto que es Intencionales con ustedes. Hasta la próxima.